Equilibrio. Equilibrio estático de un sistema material en estado de reposo. Bueno, esto es una redundancia porque si es equilibrio estático se sobreentiende que está en reposo. Dice, un sistema material compuesto por sólidos rígidos, con vínculos ideales, está en equilibrio si y solo si el trabajo virtual de las fuerzas es cero, con cada componente independiente del desplazamiento virtual. Entonces, sea un punto libre sometido a n fuerzas, ¿sí? El trabajo virtual, para que esté en equilibrio ese punto, el trabajo virtual resultante tiene que ser igual a cero. Dijimos que el trabajo virtual era igual al vector desplazamiento delta escalar la sumatoria de los vectores fuerzas. Y todo esto tiene que ser igual a cero. Como delta es distinto de cero porque es un punto libre, lo que tiene que hacerse cero es la sumatoria de los vectores fuerzas. O sea que la resultante del sistema de fuerzas tiene que ser igual a cero. Esto tiene que ser así para cada componente del vector desplazamiento. Yo tengo una componente delta 1 y delta 2 según el eje E1, E2. Yo voy a tener que tener, para que con la componente 1 del desplazamiento sea cero el trabajo virtual, tiene que ser cero la sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre el eje E1 y también tiene que ser cero la sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre el eje E2. De esta manera está expresado como delta 1, sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre 1 y delta 2 por la sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre el eje E2. Condiciones escalares de equilibrio van a ser, entonces dijimos, como los delta 1 y 2 son distintos de 0, lo que tiene que ser 0 son la sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre 1 y la sumatoria de las proyecciones de la fuerza sobre 2. Entonces, acá tenemos, estas son nuestras ecuaciones de equilibrio, que podemos usar condiciones cartesianas de equilibrio, que es utilizando un sistema de referencia ortogonal, ¿sí? Un XY cartesiano ortogonal, con versores Y y versores J. Entonces, para este sistema, la ecuación de equilibrio sería que la sumatoria de las proyecciones según X de la fuerza sea 0 y la sumatoria de las proyecciones según Y de la fuerza sea igual a 0. Estas son las condiciones de equilibrio. Reacción de una biela. Sea un punto material vinculado con una biela sometido a un sistema de fuerzas. El vector delta es perpendicular al eje de la biela. Entonces este punto P que está vinculado con esta biela solamente se puede mover en el sentido del versor T. Entonces, para que haya equilibrio, primeramente en esta dirección de movimiento la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, porque el delta es distinto de 0. Entonces, en primer medida, para poder seguir analizando, lo primero que tenemos que ver es que esto sea igual a 0. La proyección de la fuerza sobre la dirección T igual a 0. La sumatoria, ¿no? Entonces, si está en equilibrio, si existe una resultante de este sistema, va a tener que estar en la dirección de la barra. Entonces, si yo saco la biela, me aparece la fuerza, tengo que poner en evidencia la fuerza que genera la biela, y esa fuerza va a ser igual a la resultante del sistema. Está claro esto, ¿no? Quiere decir que la resultante no puede tener componentes según el versor T, porque si no es imposible mantener el equilibrio. Solamente puede tener componente en el versor E, que es la dirección de la biela. Y la reacción de la biela va a ser igual a esa resultante con sentido contrario. Esta fuerza RB es la que ejerce la biela sobre el punto y se denomina fuerza reactiva. Las fuerzas que ejercen los vínculos las llamamos fuerzas reactivas. Las fuerzas aplicadas en el punto se denominan fuerzas activas o cargas. Una biela puede reaccionar sobre P solo en la dirección de su eje. Acuérdense que la biela solamente le saca un grado de libertad y solamente puede ejercer una fuerza en la dirección del eje. Acá tenemos otro ejemplo numérico, es más o menos del mismo tipo. Dice el punto libre P de la figura está en equilibrio, hallar los valores de la fuerza F1 y F2 de direcciones conocidas. Bueno, me da algunas fuerzas, su ubicación, me da la dirección de F1 y F2, pero no me da el módulo. Entonces lo que hago es plantear mis ecuaciones de equilibrio. O sea,
planteo sumatoria de fuerzas según X igual a 0 y sumatoria de fuerzas según Y igual a 0. De estas dos ecuaciones voy a determinar mis dos incógnitas. Fíjense que en este caso, cuando resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, F1 me da positivo, me da más 23 kilogramos, F1, ¿sí? Pero F2 me da negativa. ¿Qué significa este menos en el módulo de F2? Este menos significa que yo, la dirección que había considerado arbitrariamente de F2, estaba equivocada. Para que haya equilibrio, esta F2 tiene que ir en sentido contrario. Va a estar en la misma recta de acción, va a tener el mismo versor, pero va a tener que estar en sentido contrario. Eso es lo que me significa un signo menos. Es que la dirección o el sentido que yo le propuse a la fuerza no es correcto. Tiene que ser el sentido inverso. Por eso hay que estar atento a los resultados. Este es otro ejercicio similar, que así lo voy a pasar de lado. Estos ejercicios me los pueden consultar por el foro de consulta y yo después les hago un videito y se los resuelvo en el pizarrón. Tengo una pizarra acá atrás que así y se entiende bastante bien, queda bastante bien. Entonces, ¿qué método vamos a usar? Retiramos el vínculo y ponemos en evidencia la reacción y así tenemos lo que se denomina diagrama de cuerpo libre. Al sacar la biela aparece otra componente del desplazamiento virtual y con esta aparece una ecuación de equilibrio nuevo, ¿sí? Entonces planteamos la ecuación de equilibrio y me queda en función de la reacción de la biela. Vamos a tomar cierta convención. Si la reacción de la biela tira del punto, decimos que la biela está traccionada, o sea que RB es mayor que 0. Si RB empuja al punto, la dirección de la fuerza empuja al punto, decimos que la biela está comprimida, o sea que el valor de la fuerza es negativo. Punto vinculado con dos bielas. Vamos a analizar tres tipos de vinculación. En principio, la vinculación estricta. La vinculación estricta me habla de un punto estable, se encuentra en equilibrio para cualquier sistema de fuerzas, porque las bielas van a generar los esfuerzos que pongan el sistema en equilibrio. El delta es 0, o sea que el trabajo virtual es 0 directamente. ¿Cómo hallo las reacciones? Bueno, como habíamos dicho en el método anterior, suprimimos la biela 1 y ponemos en evidencia el esfuerzo S1. Al suprimir esa biela, el punto gana un grado de libertad, que va a ser el movimiento según el versor T2. Entonces yo lo que podría hacer es, con ese grado de libertad, plantear la ecuación de equilibrio en esa dirección. O sea que voy a proyectar todas las fuerzas y la reacción sobre la dirección T2, voy a hacer la sumatoria y la voy a igualar a 0. De esta manera voy a tener una sola incógnita y voy a poder resolver la reacción S1. Para la reacción S2 hago exactamente lo mismo. Saco la biela 2, pongo en evidencia el esfuerzo S2 y ahora puedo plantear una condición de equilibrio. El punto va a estar libre, pero con la diferencia que yo ya conozco S1, entonces yo puedo plantear una dirección de proyección, una ecuación de equilibrio en cualquier dirección, menos en T2, porque en T2 la reacción de la biela 2 no tiene proyección, o sea, sería una ecuación donde no me va a figurar la incógnita. Entonces tendría que plantearlo en cualquier dirección distinta de T2. Y de esa manera también, conocida S1, la única proyección que no voy a conocer es la de S2 y la voy a poder despejar y calcular la reacción. La otra manera es suprimir las dos bielas a la vez. Yo suprimo las bielas, me quedo el punto libre con dos componentes de desplazamiento. Entonces mis dos ecuaciones de equilibrio van a ser la sumatoria de todas las fuerzas proyectadas en esas dos direcciones del desplazamiento virtual. Las igualo a 0 y me va a quedar un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá tengo el sistemita, ¿sí? Yo planteo S1 por B1, toda la sumatoria, la proyección de las dos incógnitas más las fuerzas externas, escalar B1, más delta 2 por la sumatoria de todas las proyecciones de las dos incógnitas más las fuerzas externas, escalar B2.
desarrollo estos dos términos y son las dos ecuaciones, igual cada término a 0 y me quedan las dos ecuaciones de equilibrio. Fíjense que si en vez de B1 y B2 pongo los versores T1 y T2, T1 era perpendicular a S1 y T2 era perpendicular a S2. Entonces, ¿qué pasaría si B1 es igual a T1? E1 y T1 serían perpendiculares, esto se haría 0. Entonces, en esta condición de equilibrio, fíjense que me queda una sola incógnita. Y acá pasa exactamente lo mismo. E2, si B2 es igual a T2, T2 y E2 son perpendiculares. El producto escalar es 0. Entonces, se me va este término y me queda este más la sumatoria, la proyección de la sumatoria de fuerzas sobre T2 y me queda una sola incógnita. Esto es lo que se llama un sistema de ecuaciones desacoplado. Quiere decir que en cada ecuación yo tengo una sola incógnita. No tengo que andar despejando en una ecuación y reemplazando en la otra. Directamente en cada ecuación puedo resolver mi incógnita. Pero bueno, a veces es más complicado hacer las proyecciones sobre una dirección que no tenemos los datos, tenemos que andar calculando los ángulos y es preferible generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En una vinculación aparente, yo tengo dos bielas alineadas, o sea que ese punto, a pesar de tener dos bielas, tiene movimiento. Tiene movimiento según el versor T. Entonces, primero de todo lo que tengo que garantizar que esto esté en equilibrio. O sea que la sumatoria de toda la fuerza proyectada sobre la dirección T tiene que ser igual a 0. O sea, este trabajo tiene que ser donde el delta es distinto de 0, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 para que haya equilibrio. ¿Sí? Lo que pasa después es que cuando pongo en evidencia las otras dos bielas, saco las dos bielas, me quedan dos ecuaciones que no proyectan en T y cuando las proyecto solamente me queda una ecuación más de equilibrio. Al sacar las dos bielas gano un solo grado de libertad y con este grado de libertad gano una ecuación de equilibrio. Y con una ecuación de equilibrio no puedo resolver el sistema. Entonces me queda un sistema indeterminado. Por eso decimos que cuando las bielas son redundantes no podemos calcular las reacciones. Solamente podemos calcular las reacciones de bielas estrictas o de vinculaciones estrictas. ¿Qué pasa con una vinculación superflua? Fíjense, tengo biela 1, biela 2, biela 3 y un sistema de fuerzas aplicado. El delta es igual a 0. Entonces, si yo suprimo las tres bielas, voy a tener tres incógnitas, pero gano 2 grados de libertad. Y el grado de libertad, acuérdense que está asociado a las ecuaciones de equilibrio. Hay equilibrio cuando el trabajo virtual sea 0 con cada componente del desplazamiento virtual. Si yo tengo dos componentes, tengo dos ecuaciones de equilibrio y tengo tres incógnitas. O sea que el sistema es estáticamente indeterminado. En estos sistemas de vinculación superflua podemos determinar el grado de hiperestaticidad, que es igual al número de bielas menos 2. Con una biela estricta, fíjense lo que pasa, las dos bielas colineales y una biela estricta. Es una vinculación superflua, pero con la diferencia que esta biela es estricta. Fíjense lo que pasa si yo saco la biela 2. Yo gano un movimiento en la dirección T. Entonces yo podría proyectar toda la fuerza sobre la dirección T, que es la dirección del desplazamiento, igualarlo a 0 y me va a quedar una condición de equilibrio con una sola incógnita. Entonces era lo que dijimos anteriormente, cuando los vínculos son estrictos, yo cuando lo saco gano un grado de libertad y gano una ecuación de equilibrio. Entonces son estáticamente determinados. En cambio, lo de la biela 1 y 3 son estáticamente indeterminados, porque cuando saco los dos, gané un solo grado más de libertad, o sea, gané una sola ecuación más. Y con una ecuación tengo dos incógnitas por resolver, o sea que me queda indeterminado. Conclusiones. Las reacciones de las bielas estrictas son estáticamente determinadas. En un sistema isostático, todas las bielas son estáticamente determinadas. Son estáticamente indeterminadas las reacciones de bielas redundantes. Por eso es importante conocer la vinculación, porque yo me tengo que dar cuenta si puedo calcular la reacción o no la puedo calcular. Cuando la vinculación es superflua, o sea, es un hiperestático, el grado de hiperestaticidad es igual al número de bielas superfluas.
O sea, es el número de bielas menos 2. En vinculaciones aparentes, el grado de indeterminación es igual al número de bielas aparentes.